tenemos a nuestras invitadas acá en estudio. Las voy a nombrar, las integrantes de la organización Quilombo Negrocéntricas, Elena Cordero y Mayerlin Garcés, acá en estudio, además de Radio Universidad de Chile. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿y por qué estamos hoy conversando del censo 2024? De hecho, bueno, tenemos acá además algunos afiches y en donde leo: en el censo, identifícate orgullosamente afro. Claro, ya llevamos varias semanas con censistas recorriendo distintos puntos del país, buscando actualizar datos importantes para definir luego políticas públicas de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿De qué se trata esta campaña Orgullosamente Afro? Bueno, Elena. Primero que todo, gracias. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto hacer presencia, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, agradecer la invitación. Y la campaña de Orgullosamente Afro justamente nace de la necesidad de poder contribuir al autorreconocimiento de las personas afrodescendientes que habitan el territorio chileno. Y no recientemente, ¿no?, que justo se suele hacer un cruce con el tema migración, sino que ya hay personas que son orgullosamente afro desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las compañeras de Arica, que son Así quienes es. tienen el reconocimiento ante la ley. Así es. Más este censo es el primero que se hace a nivel nacional, no solamente en el norte, lo cual abre este espacio, esta oportunidad para hacer el trabajo de autorreconocimiento y poder dejar data de que hay personas afrochilenas desde siempre en diferentes territorios, ¿no? Que casi fue como a capricho de quien manejaba el barco donde aterrizó, ¿no? Donde es que quedan las personas. Y también esta ruta que muy probablemente hubo de cimarronaje, porque también es un proceso histórico que se da en los territorios donde hay presencia negra. Entonces, esa es la intención, y de ahí llevarlo al Orgullosamente Afro, porque históricamente la forma de que nos reconocemos personas afrodescendientes o negras casi siempre es desde el racismo, desde la exclusión, desde la expulsión. Entonces queremos darle un giro a la narrativa y hacerlo desde lo que nos hace sentir orgullosas, orgullosos respecto a lo afrodescendiente, ¿no? Y de ahí Orgullosamente Afro. Y si vamos a lo concreto de este censo, porque leía yo en una de las frases que tienen en redes sociales, Ajá. de cuál es la pregunta, ¿cómo es el momento del censo para poder tener esta respuesta? Porque entiendo que es un otro, Claro. ¿cierto? A ver Claro. si nos pueden contar ahí cómo Sí. es en concreto lo de la pregunta. Claro. Mayerlin. Pues a mí ya me... Te tocó además. Ya a mí ya me censaron. Eso. Muy Mi bien. nombre es Mayerlin Garcés. Muchas gracias por la invitación, porque estos espacios son los que necesitamos para poder alzar nuestras voces y que la gente escuche nuestras realidades, que muchas veces son invisibles porque no se hablan de estos temas. Entonces, desde ese punto de vista, muchas gracias. Y claro, a mí ya me censaron y en el momento de la pregunta ellos me preguntaron que si yo me identifico como tengo alguna identidad Originaria. Entonces, claro, yo me identifiqué como afrodescendiente. Específicamente me hicieron la pregunta. Ajá. ¿Y ustedes han conocido también de otros casos? También ustedes plantean algunas dudas de que todos los censistas o censistas estaban aplicando al detalle también esta pregunta, porque no es menor el poner, claro, opciones que tienen que ver con pueblos indígenas, no sé, mapuche u otros, quechua, aymara, y luego al otro para pasar a las categorías siguientes. Exactamente. De hecho, en Colombia en algún momento ya se dio este censo. Y lo que se dice es que muchas veces los censistas no hacían la pregunta. Entonces, cuando llegaron los resultados, resulta que había menos personas afrodescendientes que en el censo anterior. Entonces, siempre es un riesgo de que los censistas no hagan la pregunta, sobre todo si el censista no es afín con la causa afrodescendiente. Entonces, yo creo que nosotros no tenemos cómo controlar eso. Claro. Simplemente informarle a la población, informarle a la gente para que tengan conciencia y en el momento que los censen, si es que
que no le hacen la pregunta, la persona misma pueda decir, yo me identifico como afrodescendiente, entonces para que quede ya registrado como persona afrodescendiente. Pero desde otro punto no sé cómo se pueda controlar, que no sea con informarle a la gente y las campañas que estamos haciendo para que la gente tome conciencia de que hay que autoidentificarse. Claro, estar consciente de esa pregunta, tener la herramienta. Claro, de hecho sí me gustaría añadir a lo que menciona mi compañera Mayerlin respecto a que las compañeras del norte de Arica, pues, abrieron un correo en donde las personas que en este momento nos escuchen y no les hayan hecho esta pregunta, independientemente de que sean o no autorreconocidas como afro, hay un correo en donde podemos reportar esto, porque la verdad es que como es un censo, no tenemos que olvidar o tenemos que recordar que todo tiene que ver con los números. Exacto. Por ende, si hay muchos correos en donde se denuncia esta anomalía o esta irregularidad, entonces podemos hacer algo al respecto, ¿no? Y me gustaría darles el correo. El correo es afrodescendiente@municipalidadarica.cl. Afrodescendiente es con sc@municipalidadarica.cl. Entonces, las compañeras de Arica, que les mandamos también un saludo grande, abrieron este canal justamente por el reporte que recibimos a través de nuestras redes sociales, ¿no? Como de, a mí no me hicieron esto, porque hemos estado sacando en nuestro Instagram, que es @negrocéntricas, en vez de la X, cápsulas sobre el autorreconocimiento, ¿no? Sí. Y en esos espacios hemos estado recibiendo esta retroalimentación que nos habla acerca de que no necesariamente se les estaba haciendo la pregunta. Algunas de esas personas tenían que hacer hincapié sobre esa pregunta. Sobre la pregunta, sí. ¿No? Y había cosas, como mencionaba Mayerlin, que están mucho a interpretación del censista o de la censista. Y ahí sí creo que, bueno, es algo que necesitamos enfatizar, que es muy benéfico que se haya hecho este censo alargado, no solamente como en una fecha específica, pero que también juegan contra esto, ¿no? ¿Qué pasó con la capacitación? Hay por ahí un tema de sensibilización. El Quilombo siempre está abierto a esos espacios. Si necesitan que apañemos con esto, también un problema. Tuvimos en su momento juntas con INE, ¿no? Justamente al respecto de... porque nuestra intención desde ya 2022, Maya, más o menos, traíamos el tema de entrarle con todo al tema del censo, ¿no? Entonces, anímense a denunciar, recordarles que esto no afecta su situación migratoria en caso de las personas que están de forma irregular, que no necesariamente se van a transparentar datos personales, sino que lo que queremos son los números en ese sentido, ¿no? Entonces, eso, animarse a eso. Y ahí, bueno, ustedes como organización llevan ya bastante tiempo de trabajo en los territorios, de visibilización de estos temas, y hay conceptos bien fuertes que todavía tenemos acá presentes en nuestro país. Ustedes hablan, ¿no?, de estereotipos, de discriminación, de esta estructura de dominación, de una brecha étnico, racial, de una invisibilidad estadística. Y eso... quisiera partir por ahí porque hay una parte más personal e íntima que podemos a lo mejor abordarla después. De hecho, en estas mismas cápsulas hay algunos testimonios de cómo han sido los procesos de autorreconocimiento de cada persona, pero quería ir a lo concreto, el por qué para este censo es tan importante que en las cifras se reconozcan estos números para luego trabajar en políticas públicas que en el fondo apuntan también a una mirada global como sociedad, de todos los que componemos esta sociedad. Justamente. Maye. En ese sentido, yo creo que un número facilita para el Estado saber cuántas somos las personas que estamos viviendo en el país, demográficamente, dónde estamos ubicadas, cuáles son las situaciones reales económicas de las personas afrodescendientes que están en el país. Para nadie es un secreto y sabemos que es una realidad que las personas afrodescendientes en lo económico siempre estamos un poco más atrás que las personas blancas.
Entonces, el censo lo que permite es poder tener ese número que nos lleve a un diálogo con el Estado de, mire, aquí tenemos un número, somos tanto, necesitamos políticas públicas que vayan basadas en que nuestra población se desarrolle, de que, por ejemplo, nuestros niños tengan más oportunidades, los adolescentes puedan también tener más oportunidades para ir a la universidad y empezar a cambiar esas realidades económicas también, porque yo creo que la economía también está muy ligada con la discriminación, porque la mayoría de la gran parte de los pueblos discriminados están siempre por debajo en lo económico que la población blanca, que tiene más oportunidades. Entonces yo creo que el censo lo que resalta es, aquí estamos viviendo en estas condiciones, necesitamos políticas públicas para sacar a nuestra población adelante y de alguna manera cambiar realidades. Entonces yo creo que uno de los aspectos más importantes podría ser la educación. Vaya que temas de género también, porque si hablamos también qué pasa con las mujeres. Por supuesto, y es que hay algo, muchas gracias Maye, porque efectivamente creo que la educación, o sea, para empezar a mí me gustaría hacer énfasis en que la sola pregunta 29 ya es un hito en tanto que derriba el mito de aquel presidente que dijo que en Chile no había gente negra porque se había muerto de frío, ¿no? Pues acá estamos, o sea, ¿verdad? Aquí estuvieron, la sufro, pero no nos morimos tampoco. Entonces, creo que en ese sentido ya hubo ahí un parteaguas que derriba este mito, que efectivamente deja ver la necesidad de una reeducación respecto a esto, ¿no? Y también en ese sentido el enfoque de género necesita historizarse para darnos cuenta que lo que es concebido como una mujer en el territorio de Hispanoamérica o de América del Sur, América Central, etcétera, el Caribe, tiene que ver con la racialización, ¿no? Entonces, hablar de mujer, pues también es hablar de raza, ¿no? Ya Angela Davis, por ejemplo, nos lo ha dicho, y varias pensadoras también, mujeres negras, por supuesto. Entonces, creo que justamente apostar a la educación es importantísimo, es una necesidad. Sí. Sin embargo, para las políticas públicas se necesitan números, ¿no? Porque es como, vamos viendo qué acciones podemos hacer a corto, mediano, largo plazo, pero ¿y para qué hago esto si no hay... Claro. Si no hay gente, si no hay gente negra, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, justamente, en ese sentido y al hecho de poder poner en números cuántas personas orgullosamente afro hay en el territorio chileno, ya hace también otro parteaguas, ¿no? Como de, oye, mira, históricamente olvidados, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque al final reconocer es importantísimo, sí, pero después, ¿qué, no? Entonces, la política pública para nosotras, como Quilombo, es ese después, ¿qué? ¿No? Nos censas, nos tienes en números, nos tienes en estadísticas, pero después, ¿qué, no? Y aprovechando que hay políticas públicas en ese sentido de pueblos originarios, ¿no? Y de no discriminación y todos esos, etcétera, bueno, pues nos estamos subiendo a esa micro, por supuesto. Muy orgullosas de eso. Mayerlin, y hablemos, porque ya, números, estadísticas, sabemos o hemos acá entrado a la importancia de contar con esa información para tomar decisiones a nivel político de nuestras autoridades, tanto locales, regionales, como a nivel central. Pero esto también tiene un ámbito más personal. Yo he visto ahí algunos de los videos que comparten en redes sociales de testimonios, tanto de hombres, mujeres, otros de cómo ha sido este proceso de autorreconocimiento. Cada uno tiene su historia personal y me imagino que también va de la mano dentro de toda esta campaña con personas que se van encontrando, algunas que ya se consideran como activistas, otros que no, quizás están con más desconocimiento de su historia familiar. Y además ustedes han recorrido, yo supe que estuvieron en Antofagasta, en Coquimbo, sí, en Valparaíso. ¿Cómo ha sido esa otra parte que es mucho más íntima, más personal, más humana de las historias de cada una de estas personas? Wow, buena pregunta. Sí. Yo creo que hablando desde el conocimiento de mi país, que yo vengo de Colombia, en Colombia el tema es complejo y yo creo que se traslada al país donde uno migra. Igual, uno viene como con su mochila atrás. Sí. Y para mí en lo personal, yo siempre supe que yo pertenecía a esa
parte de la población que vale menos, porque así me lo hicieron sentir desde que yo crecí. Yo nací en un pueblo, uno de los pueblos más remotos de Colombia, y yo llegué a Cali, a una de las ciudades más importantes del país cuando tenía 16 años. Y para mí salir de mi pueblo era pensar en irme a trabajar en una casa de familia, porque era para lo que yo estaba hecho, según lo que yo escuchaba y lo que me hacían sentir en el país. Entonces, llegar a encontrarte con esa realidad y te hacen sentir que eres menos, y así lo sientes, que eres menos por el color de tu piel. Entonces, para mí era como, bueno, había que estudiar, pero ¿cómo lo hacía si tenía que trabajar también para ayudar a mi familia? Entonces, lo más fácil era llegar a una casa de familia, trabajar como empleada doméstica y de alguna manera ver la posibilidad de, por mis propios medios, estudiar. Y también está la ignorancia, que tú sales también de esos pueblos con una ignorancia terrible, que no sabes cuáles son las leyes que hay en el país, a dónde puedes acceder, que puedas tener mayores oportunidades. Entonces, claro, tú sales de esa realidad sintiéndote siempre menos que los demás. Entonces, cuando ya tú llegas a una comunidad, a una organización que te dice y te habla de otras realidades y te dice, no, es que esto no es normal que te sientas así, hay una historia que viene atrás, porque no nos cuentan realmente tampoco la historia, ¿me entiendes? Como que tú eres negro y simplemente es así nomás y está racializado por tu color de piel, pero cuando ya empiezas tú a leer y a conocer un poco más de la historia, entonces tú dices, ya, aquí está, ya entiendo por qué es que yo me he sentido así todo este tiempo. Y claro, Negrocéntrica ha sido un espacio donde te enseña, donde empiezas a conocer tu historia y de alguna manera tú dices, la ignorancia es compleja. Y la misma ignorancia hace que muchos de nuestros compañeros y hermanos sigan viviendo en esas realidades y sintiéndose de la misma manera. Y yo creo que estar en un espacio como esto te da fuerza para luchar, para salir adelante, para educarte, para cambiar tu realidad y que la historia de tu generación se vaya cambiando de alguna manera. Sí. ¿Elena? Justamente. Bueno, añadiré las palabras de mi compañera Maye. Justamente el proceso de reconocimiento es íntimo y personal. Las narrativas son muy específicas y eso justamente como menciona Maye nos deja ver que se nos ha contado una historia a medias. Exacto. ¿No? Una historia narrada desde quien rige, ¿no? Y es momento de ampliar esas narrativas. Como psicóloga, en la práctica que poca tengo, pero que he tenido, veo el poder de la narrativa, desde dónde me leo, desde dónde me veo, quién me dijo que era esto por ser esto, ¿no? Entonces, también viene, por ejemplo, en mi caso específico, el ser una mujer negra de piel clara, ¿no? Que también está muy asociado a solo ciertas cosas que hace que la brecha sea más grande, que sea que la identificación sea más compleja, y complicada, por supuesto, y que al final quien se beneficia, pues es el que partió el pastel, diríamos por ahí, ¿no? Entonces la intención justamente de esta campaña era mostrar la diversidad dentro de la negritud, entendiendo que el concepto de negritud es distinto en cada territorio, ¿no? Entonces, en mi caso, el proceso de identificación como persona afro estaba a medias, ¿no? Le agradezco un montón a mi abuelo que está allá por ahí con los ancestros mirándome, que contribuyó muchísimo en eso. Sin embargo, el qué significaba, como diría Victoria Santa Cruz, lo viví cuando llegué a Chile, porque se cruzó con la xenofobia y con el tema antimigratorio, porque hoy por hoy hay un discurso antimigración muy, muy fuerte. Preocupante. ¿No? Y no vamos a negar, tampoco venimos de negacionistas a decir que claro, sí hay cosas que hay que hablar y todo, pero siempre hay que revisarnos o siempre hay que revisar cuál es la metodología que estamos usando. Y la metodología que se ha usado para tratar a la migración viene desde la colonización, viene desde la trata transatlántica. ¿Y por quiénes pasa? Por las personas afro. Entonces, en ese sentido, consideramos también que el censo es un espacio de oportunidad también para una reivindicación, ¿no? Es decir, los números que nos reflejan y después cuáles son las necesidades de esos números, que es decir, somos nosotros, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa y por ahí va el objetivo de esta campaña de Orgullosamente Afro a través de esos clips que hacemos,
recordar que el Quilombo no es el único espacio que está trabajando esto, también están las compañeras de Arica, nuestras compañeras de Soy Alma de Negra, Afrochile, etcétera. Hay un montón, y que no solamente es hombre-mujer, también están las diversidades sexuales, también están las personas que no caen en lo neurotípico, que también son personas negras, personas afro, y entonces ahí vamos acercándonos a este entramado, ¿no? De decir, la comunidad afro, la comunidad negra es bastante diversa en sí misma. Sí. Entonces, vamos paso a paso, que lo primero es que este censo pueda reflejar los números necesarios para después empezar ya ahí a jalar, ¿no? Y a tensionar, como siempre lo hacemos, justamente, Maya. Muy cierto. Nos quedan los últimos minutos y ahí a lo mejor darles la palabra a cada una para hacer este cierre, esta invitación, o quizás alguna idea que quedó ahí pendiente a propósito de lo que queríamos conversar hoy día, Mayerly. Por ahí, investigando un poco antes de venir a esta entrevista, me di cuenta que en Brasil el presidente Lula firma un decreto que el 30% de los puestos públicos pertenezcan a personas afrodescendientes. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, porque yo siempre he dicho algo. ¿Por qué cuando uno va a hacer un trámite a un banco no ve personas afrodescendientes trabajando en un banco? Está lleno de personas afrodescendientes profesionales, haitianos, ecuatorianos, colombianos, viviendo en Chile, y uno no ve estas personas en estos espacios. Uno dice, ¿por qué? Es que son brutos, es que no entienden, es que no están preparados, pero entonces sí están preparados, sí han estudiado. Entonces, ¿por qué no los ves? Es discriminación. Justamente. ¿Elena? Sí, bueno, agradecerles el espacio, sumarme a las palabras de mi compañera Maye, porque efectivamente la exclusión tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido es que no nos encontremos. Porque si no nos encontramos, básicamente es como que no existimos. Entonces, es importante que desde nuestro cotidiano, porque la acción antirracista va como una práctica cotidiana, ¿no? Ojalá llegue a la estructura, pero mientras vamos a lo cotidiano, y entonces en lo cotidiano, ¿qué pasa si en mi salón, por ejemplo, de clases, solo hay una persona negra? Eso es lo que me pasa ¿cierto? a mí. ¿O qué pasa si en la universidad, porque la universidad sigue estando? Entonces, ¿qué pasan en estos espacios? Ir preguntando, avivar nuestra curiosidad, ¿no? En preguntar no hay engaño, ese dicho lo aprendí acá, por supuesto. Entonces, aplicar eso, ¿no? Saber que lo afro es bastante diverso en sí mismo, y que si bien no se trata de un sentir, que hace unos días tuve una conversación donde una amiga me decía, o sea, si me siento gato, soy un gato, le dije, no va por ahí. Claro. No va por ahí, ¿no? Va por conectar de forma histórica con un proceso, con algo que hubo. Las palabras que uso, los gestos que usamos, o sea, a veces hasta el no verbal nos va dando pistas. Entonces, es un mirarse para adentro, y en ese sentido también, esa es una invitación a las personas no afro, también a que conecten con su propia ancestralidad, porque esto nos ayuda a hacernos responsables emocionalmente de nosotros, y eso se va a ver reflejado en algún momento en la estructura. Entonces, que pierdan el miedo también a acercarse a las personas afrodescendientes que estamos organizadas. No mordemos, no andamos por la vida cortando cabezas, como también se tiene ese mito, ¿no? Y tampoco venimos a quitar recursos de nadie, sino que queremos que se repartan. O sea, para mí un ejemplo en ese sentido está siendo la vicepresidenta Francia Márquez, que como mujer negra no excluye, no incluye, no excluye. Y esa es la invitación, a mirarnos desde una mirada no excluyente, más que inclusiva. Es decir, si este espacio no está excluyendo. ¿A qué se debe? Y ahí vamos a historizar y podemos darle vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, más que nada, esa es la invitación, a reflexionar sin miedo. Y además, bueno, nosotros aprovechamos también de invitar porque se cumplen 5 años del reconocimiento legal del pueblo tribal afrodescendiente chileno. De hecho, hay diversas actividades. Estaba mirando acá, incluso durante esta semana, el jueves 9 de mayo a las 9 de la mañana, van a estar ahí invitando desde la Universidad de Chile, interculturalidad, debatiendo memoria, identidad y políticas públicas, ya que estamos hablando de políticas públicas, a 5 años de esta legislación. Y me recordaba, a propósito de formar parte de ciertos espacios, para lo que fue el proceso constituyente, en algún momento también desde el norte, en algunas comunidades decían, bueno, porque nosotros también no tuvimos un escaño, por ejemplo, para hacer ese debate tan profundo.
sabemos que no tuvo resultados, pero lo pongo como ejemplo para otras Exacto. instancias Claro, que hay que políticas, resaltar también. sociales, que quedó ahí al debe. Agradecemos, Al debe, un gusto de tenerlas acá. Gracias. Quilombo Negrocéntricas, Elena Cordero y Mayerlin Garcés, acá en Radio Universidad de Chile, a propósito de esta campaña orgullosamente afro en el censo, que recordemos va a estar hasta junio. Exactamente, así que estamos con todo ya en cuenta regresiva, pero por ahí vamos a seguir haciendo presencia, o sea, si algo que creo que nos caracteriza es que somos bastante ruidosas en un sentido simbólico, bueno, y también literal. Así que por ahí vamos a andar haciendo presencia, invitarles justamente a que accedan a nuestras redes sociales. Y que se vienen cositas. Así que el censo en realidad es el parteaguas de un trabajo intenso, de una contribución que queremos realizar al autorreconocimiento, porque eso tiene que estar permanente, ¿no? Entonces, que se animen y se sumen. Gracias a ambas. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy tengan bien buen y día. esperemos reencontrarnos además para seguir conversando. Vamos con una programación musical. Plena y Bomba. Susana Vaca junto a Calle.